Hola, hola, buenos días, ¿me escuchan? Hola, ¿Qué buenas. tal? Bien, gracias por responder. Entonces creo, ¿no? Que sí me escuchan por la respuesta que acabo de obtener. Buenos días con todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy día lunes estamos arrancando un nuevo ciclo de CEPRE. Con toda la felicidad, con todas las energías, los ánimos, las buenas, digamos, vibras para lograr el objetivo. Quien habla, quien saluda es la profesora Pilar Lucio Ponce. Yo enseño el curso de historia. Esta vez nos ha tocado reunirnos virtualmente. Nos vamos a ver siempre por este medio a esta misma hora para desarrollar el temario del curso de historia. Y pues, aquí nos vamos a ver. Aquí vamos a estar, vamos a pasar ahora Halloween, vamos a pasar Navidad, vamos a pasarnos todo casi el verano del 2025 acá, por este medio, semana tras semana, puntualmente. ¿Ok? Yo les pido que, si tienen dudas, las hagan ahí en el chat. También participen, ¿no? Para yo no estar sola aquí hablando con la pantalla, sino también saluden, por ejemplo, ¿no? Es un buen inicio, ¿no? Cuando la profesora Pilar diga, buenos días, ustedes pueden saludar también, ¿no? Querida profesora, buenos días, ¿no? Profesora, ¿cómo está? ¿Qué desayunó hoy, ¿no? ¿Cómo amaneció, ¿no? Y así, ¿no? Poder interactuar y no aburrirnos tanto. No aburrirnos tanto en las clases que a veces es teoría, la historia es teoría y nosotros tenemos que sobrellevar eso. ¿Bien? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Decirles que el curso de historia tiene o sea, engloba tanto la historia del Perú como la historia universal. Una semana historia universal, otra semana historia del Perú. ¿Ok? También decirles que, a ver, ¿qué me pasó acá? Ah, ya me fui. También decirles que nosotros acá no estamos para ser muy profundos en las cosas que vamos a decir porque tenemos muy poco tiempo y un temario muy grande, así que todo lo vamos a tratar de desarrollar lo más rápido que podamos, ¿ok? Y tercero, nada de lo que se diga acá es algo difícil o que nunca lo hayas visto o escuchado, porque en sí todo nuestro temario corresponde a lo que tú has hecho en tu colegio, ¿ya? Y lo que tú hiciste en tu colegio, acá es lo mismo, y con la diferencia que es un súper repaso de 5 años de tu secundaria en 4 meses. ¿Ya? Y tú dices, profesora, qué raro, ¿no? Porque yo no recuerdo que este tema lo haya hecho en mi colegio. No sé, ¿qué te podría decir ahí, no? Porque he escuchado esa respuesta muchas veces. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser que no lo entendiste bien o que no te lo explicaron bien, no sé. Pero bueno, como te repito, no hay nada nuevo, nada raro, nada distinto. Solamente trabajamos lo que ya en el colegio hemos hecho. Bien, entonces estoy compartiendo pantalla, mis queridos estudiantes. Am, Chicos, a ver, ahí me confirman si se puede ver, porfis. ¿Se puede Sí ver? se ve. Excelente, gracias por la Sí, respuesta. sí se muestra. Gracias por responder, chicos y chicas. A ver, déjenme ver porque acá me escriben, son muy importantes, me escriben mucho. Ujú, ok, ya. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar. Hoy día trabajamos la semana uno, que es la teoría de la historia, también la hominización y edad de piedra y metales. Vamos a empezar con la teoría de la historia. En esta primera parte vamos a ver todo lo relacionado a las definiciones, a los conceptos que nos van a servir para entender bien los hechos históricos, los acontecimientos históricos que vamos a ver a lo largo de estas 18 semanas que tenemos en adelante. ¿Ok? Vamos a comenzar por el concepto de historia.
¿Qué es la historia? Yo estoy segura que en el colegio te han enseñado qué es la historia, pero ya te olvidaste. O de repente te falta precisar bien, ¿no? Una definición a nivel ya para tu ingreso. La historia es una ciencia de tipo social. ¿Por qué es ciencia y por qué es social? Es ciencia porque la historia, al igual que las otras ciencias, como la biología, la matemática, la física o la química, también tiene método. La historia trabaja con un método científico. La historia es sistemática, la historia es objetiva, bueno, o su trabajo, ¿no? Su trabajo es objetivo, sistemático. Entonces, por eso la vamos a definir, aceptar como una ciencia, ¿ok? Y es social porque estudia a la sociedad, estudia al hombre en sociedad. ¿Bien? Ahora, tú me dices, profesora, pero la sociedad también lo estudian otras ciencias, como la sociología. ¿Cuál es la diferencia, por favor? La diferencia es que la historia estudia a la sociedad del pasado, a la sociedad y todo lo que ella pudo hacer, desarrollar en el pasado. La sociedad, ¿no? De la etapa del medioevo, la sociedad de la Europa moderna, la sociedad peruana durante el virreinato. Ese es el tipo de sociedad que estudia la historia, ¿no? Del pasado. Por eso es que cuando hablamos de la historia, siempre vamos a tener en cuenta el concepto de tiempo y el concepto de espacio también, ¿ya? Siempre, siempre, tiempo y espacio se va a usar cuando tratemos de hablar de la historia. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? Los hechos históricos. Hechos hay infinitos, ¿ok? Cada cosa que ocurre es un hecho. Por ejemplo, la clase de historia de ahora mismo es un hecho. Que más tarde te vayas al cine es otro hecho. Que mañana tu vecino se compre un auto es otro hecho. Y así, hay muchos miles, millones de hechos, pero no todos son históricos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que pasar para que un hecho sea histórico? Primero, que tiene que tener una relevancia no individual, sino social, una relevancia que afecte a un grupo de personas en sí, una comunidad, un pueblo, una nación, ¿ok? Por ejemplo, tú no me vas a negar que la Revolución Francesa tuvo una relevancia para todos los franceses, para toda Europa y para todo el mundo, ¿o sí me lo vas a negar? Tú no me vas a negar que la independencia del Perú tuvo una relevancia para los peruanos y más aún para todas las colonias americanas que esperaban la independencia del Perú para también asegurarla de ellos. Entonces, eso es un hecho histórico, es aquel hecho que tiene un importe global, general, y además es un hecho histórico, es aquel que cambia los eventos, es aquel que modifica los acontecimientos y da un giro. Por ejemplo, si tú me dices, la caída del muro de Berlín, ¿dejó las cosas como siempre o hubo un cambio tras la caída del muro? Obvio que hubo un cambio abismal de la Alemania separada, ¿no? Dividida en la que estaba antes, ¿no? Y la Alemania reunificada que va a quedar después, ¿no? Con el Tratado 2+4. Ahí está, ese es un hecho histórico, cambia el rumbo de los acontecimientos. Por ejemplo, Pachacútec, cuando vence a los chancas. Bueno, todavía no era Pachacútec, ¿no? Estaba en ese proceso, ¿no? De consolidar su poder, este Inca Cusiyupanqui. Entonces, derrota a los chancas y con esa derrota, él se hace llamar Pachacútec y la etapa regional inca, la etapa de la confederación inca, llega a su final y comienza la etapa imperial. O sea que la derrota de los chancas, ¿acaso dejó las cosas como antes, como si nada? No, cambió totalmente el rumbo de la historia. Y así podemos hablar de muchos otros sucesos más.
Cuando tú estudies un hecho histórico, tienes que tomar en cuenta dos cosas, su proceso y el contexto. El proceso son las causas, el desarrollo y las consecuencias. En la clase anterior puse como ejemplo la Revolución Francesa, pero en este caso vamos a poner como ejemplo la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? ¿La Segunda Guerra Mundial tuvo causas? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la primera causa, profesora? La primera causa es, por ejemplo, el revanchismo de Alemania. Alemania estaba furiosa, ¿sí o no? Porque en la Primera Guerra Mundial la humillaron a la pobre, le dejaron pelada, así, le quitaron todo y con una gran deuda. Otra causa, profesora, otra causa es la exaltación nacionalista, ¿no? Este orgullo de cada nación por, ¿no? enaltecer su cultura, ¿no? Por tener muy fuerte este concepto de nación, ¿no? Y bueno, esas causas nos llevan a el desarrollo del suceso en sí. Durante la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver que lo podemos dividir en dos grandes etapas. Primero, la ofensiva del eje, Alemania, ¿no? Japón, Italia, ¿no? O mejor dicho, Roma, Berlín, Tokio. Y luego viene la contraofensiva de los aliados, ¿sí o no? Entonces, en cada una de esas etapas hay muchos sucesos, ¿no? Por ejemplo, en la ofensiva del eje tenemos la invasión de Polonia, luego la guerra relámpago, luego viene la invasión a Francia, ¿no? Luego viene los ataques a Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese desarrollo de sucesos es como tú tienes que estudiar, ¿no? A un hecho histórico, a un acontecimiento, con sus causas primero, luego el desarrollo y finalmente las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? 60 millones de muertos, nuevas potencias mundiales o superpotencias, Estados Unidos y la URSS, y el inicio de la Guerra Fría. Y no te olvides de los juicios de Tokio y de Nuremberg. Y así puedes estudiar cualquier otro hecho histórico, en sus causas, desarrollo y consecuencias. Siempre tienes que tomar en cuenta el contexto, espacio, tiempo, sociedad. Por ejemplo, tenemos em, a una sociedad como los Chimú. Los Chimú se desarrollaron en un espacio obvio. ¿Dónde, profesora? La costa norte del Perú, ¿no? La Libertad, Lambayeque. Y llegaron más allá, claro. ¿Por qué llegaron más allá? Porque los Chimú fueron un pueblo guerrero, militarista. Llegaron, ¿no? Acá hasta Lima, inclusive, ¿no? Llegaron hasta la parte de Lima y llegaron hasta la parte de Tumbes, ¿no? Gracias a sus conquistas. Entonces, el espacio geográfico de los Chimú tiene como centro Lambayeque y la Libertad, pero crecieron con sus conquistas. Tiempo. Los historiadores, ¿no? colocan a Chimú dentro de un periodo llamado intermedio tardío. ¿Ok? Y sociedad. ¿Por qué decimos sociedad? ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, los Chimú, cuando tú hables de ellos, quizá tú te vas a ir a sus gobernantes, ¿no? A los Chimocapac, ¿no? Minchancaman, por ejemplo, ¿no? Y está bien, ¿no? Está bien que tú recuerdes a los personajes, está bien, pero pregunta, ¿y cuándo tú te acuerdas de los pueblos, de la sociedad en su conjunto? ¿En qué momento tú le das esa importancia, ese protagonismo que también se merece? ¿Nunca se lo das? ¿Nunca te acuerdas? A ver, cuando nosotros logramos nuestra independencia con las batallas de Junín y Ayacucho, ¿acaso únicamente en esas batallas pelearon los militares peruanos? ¿No? ¿Acaso solamente ellos estuvieron en el frente de batalla? No, porque también estuvieron los indígenas, ¿no? Que formaron estos cuerpos, ¿no? irregulares, conocidos como montoneros, hombres y mujeres. Bueno, las mujeres apoyaron de otra manera, pero también apoyaron. Y los hombres, ¿no? Ahí estuvieron también en el afronte, ¿no? Estuvieron ahí atacando al enemigo realista y se logró triunfar en Junín y Ayacucho. Entonces hay que dar esta importancia y este papel a la sociedad como parte, ¿no? de los diferentes hechos que han ocurrido. ¿Para qué estudiar la historia? Porque la historia te ayuda a comprender el pasado, bueno, el presente, pero a partir del pasado. Ahora, el pasado tú tienes que conocerlo, pero de manera correcta.
porque puede ser también que haya una distorsión del conocimiento del pasado, por ejemplo, y que nadie se me ponga acá molesto, ni que nadie, por favor, aquí como que, no, ¿cómo puede ser ese ejemplo? La gente que cree que el gobierno de Fujimori fue bueno, la gente que lo defiende, así, me da pena, me da ganas de llorar cuando la gente lo defiende, que lo defiende, es porque tienen un correcto pésimo del pasado, pues un conocimiento hasta las patas del pasado. Es la verdad, pues, nadie se ofenda. Entonces, un conocimiento incorrecto del pasado no te va a llevar a entender bien el presente. Un conocimiento correcto del pasado te va a ayudar a entender el presente. Por ejemplo, si tú me dices, profesora, ¿por qué si hoy en día el Perú tiene una extensión territorial así tan definida, ¿no? Así como que no es la misma que de la que era cuando éramos un virreinato, cuando recién nos independizamos, ¿no? El Perú era más grande, profesora, tenía más territorio, 2 millones de kilómetros cuadrados de extensión territorial y el día de hoy tiene 1.200.000. ¿Qué ha pasado, profesora? Lo que ha pasado es que hemos ido perdiendo territorio gracias a los gobiernos que han, ¿no? Que nos han ido gobernando. Diferentes presidentes que por falta de diplomacia, por guerras, ¿no? Fueron entregando territorio. Hay caseritos, caseritos, por ejemplo, tienes a este señor Augusto Beleguía. En sus dos gobiernos entregó nuestro territorio como si fuera su casa. ¿Sí o no? En su primer gobierno y en el oncenio también. Pésimo, ¿sí o no? Entonces, ahí está, conocer, ¿no? Nuestra historia te va a llevar a entender por qué nuestra extensión territorial está recortada en la actualidad. Y así vas a poder tomar mejores decisiones en tu futuro. El origen de la historia se va hasta la antigua Grecia, específicamente la etapa clásica, porque Grecia tiene varias etapas históricas. Tiene su etapa prehelénica y tiene su etapa helénica. La etapa helénica es la que a ti y a mí nos interesa más porque es en ella donde ocurrieron los principales hechos históricos, ¿no? De la antigüedad. Y esta etapa helénica comienza con el periodo oscuro, el periodo arcaico, el periodo clásico y el periodo helenístico. De esos cuatro periodos, ¿dónde están los hechos más importantes? En la etapa clásica, la Grecia clásica, donde se dieron las guerras médicas, el siglo de Pericles y las guerras del Peloponeso. Es en esta etapa de la Grecia clásica en donde se desarrolló el gobierno de Pericles, el siglo de Pericles, el cual fue de mucha difusión y apoyo del arte, de las ciencias, los números, las letras, la arquitectura, entre otras. ¿Y eso por qué, profesora? ¿No? ¿Por qué tanto apoyo? ¿Por qué tanta inversión? ¿No? En eso. Porque había mucho dinero, muchísimo dinero. ¿Y gracias a qué? Al comercio. ¿Y cómo fue eso, profesora? Por el triunfo que tuvieron en las guerras médicas, pues. Al ganarle el escenario, ¿no? Comercial, marítimo, los, los griegos a los persas, pues los griegos van a obtener, ¿no? Muchas ganancias gracias al comercio marítimo. Y con esas ganancias, Pericles pudo impulsar, ¿no? Todo esto, toda esta etapa cultural. Y ahí aparecen estos, ¿no? Personajes como Heródoto y Tucídides, dos grandes historiadores. Heródoto considerado como el padre de la historia. Cada uno con su estilo diferente, claro está, pero ellos son los dos personajes, ¿no? Más importantes de la historia en su etapa de origen. En cuanto al tiempo, que es otra definición que sí o sí tenemos que verlo, tenemos dos formas de entender el tiempo cíclico y el tiempo lineal. El cíclico no lo utilizamos nosotros, sí hay pueblos que lo han utilizado o que lo siguen utilizando en algunas partes, en algunas tribus, en algunos pueblos, ¿verdad? Y es aquel tiempo en el que todo es como un eterno retorno, algo que no tiene fin ni tampoco tiene inicio, algo que eternamente se irá dando, y que principalmente tiene una importancia para, digamos, la agricultura, de repente es una importancia a nivel de explicar, ¿no? Las estaciones del año y es
una forma de entender el tiempo para aquellos pueblos que no han introducido, ¿no? En ellos la idea de un tiempo lineal, que es el que sí nosotros tenemos, ¿ok? Entonces, en ese tiempo cíclico, el ejemplo más contundente es el de las estaciones del año. Hablar de primavera, invierno, verano, otoño, es hablar pues de una, digamos, secuencia de estaciones que nunca terminarán, que ni siquiera sabemos a cuál de ellas considerar primero, ¿no? Cuál viene después de la otra, simplemente se dan. Y pues este tiempo cíclico, como te repito, está más relacionado o de mayor interés para fenómenos relacionados con la misma naturaleza, ¿ok? En cuanto al tiempo lineal, es el que también se llama cronológico, ¿no? Tiempo cronológico o tiempo lineal. Hay dos conceptos acá muy importantes, la diacronía y la sincronía. Ahora, ¿cómo vamos a entender la diacronía y la sincronía? Muy fácil. Cuando hablamos de tiempo lineal, hablamos de que el tiempo se mide como si fuera una línea de sucesos que tienen un inicio y que tienen un final. Por ejemplo, si tú me dices, profesora, la vida de mi abuelito empezó en el año 1930, ¿no? Y terminó en el año 2015. Mi abuelito falleció en el 2015. Desde 1930 hasta el 2015 tenemos un inicio y tenemos un final. Y en medio de todo ese tiempo, ¿no? De ese lapso, hay varios sucesos que ocurrieron con tu abuelito, ¿no? De que fue al colegio, se casó, tuvo sus hijos, se enfermó y así, ¿verdad? Lo mismo podemos decir de un hecho histórico. La Revolución Francesa tuvo un inicio y tuvo un final. Empezó en 1789, terminó en 1815, ya cuando Napoleón fue derrotado en Waterloo. Entonces tenemos ese tiempo lineal, ¿no? Que nos habla de una secuencia de eventos que tienen un inicio y tienen un final y que los sucesos que se van a ir dando en ese lapso de tiempo siempre van a ser sucesos que van a ir uno detrás del otro, ¿ok? Siempre va a ser así, o mejor dicho, uno delante del otro, ¿ok? Y siempre hacia adelante. En el tiempo lineal no se puede hablar de un tiempo hacia atrás, ¿no? No, siempre es hacia adelante, ¿ok? Diacronía es justamente eso. Diacronía es hablar de los sucesos que van ocurriendo uno después del otro, ¿no? Y la sincronía es cuando tú observas que en un mismo momento pueden ocurrir diferentes sucesos en diferentes lugares. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos dando la clase, de repente tu mamá ahorita está cocinando y de repente ahorita Dina Boluarte está haciendo un acto de corrupción, ahorita mismo que estamos hablando, nada más como ejemplo, de repente se están organizando los gremios, ahorita mismo tienen una reunión para el paro que van a hacer este miércoles. Y así, te das cuenta cómo el tiempo sincrónico nos dice que en un mismo momento temporal, ¿no? Diferentes cosas están pasando en diferentes lugares. Si nos vamos a hechos históricos ya de importancia o de relevancia, podríamos decir que mientras el mundo pasaba por la Segunda Guerra Mundial, nosotros acá en el Perú vivíamos el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Entonces, ahí hay un, ¿no? Un ejemplo ya más histórico, pero esa es la idea, ¿ya? la, la, la simultaneidad de los sucesos en un mismo tiempo. Bien, chicos, solamente para pasar a la otra carita, tenemos la propuesta desde el siglo XX, nos habla del tiempo de larga, corta y mediana duración. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de la larga duración, por su mismo nombre, nos referimos a un tiempo que tiene pues un marco temporal así grande, amplio, que pueden ser varios siglos, por ejemplo, o hasta un milenio, ¿verdad? Una larga duración también se le suele llamar una estructura. ¿Qué pasó en esa larga duración? Tenemos una larga duración, por ejemplo, de 500 años en donde en esos 500 años han pasado muchos sucesos, ¿sí o no? Claro que sí, profesora, han pasado muchos sucesos. Claro, pero ninguno de los sucesos que ocurrieron durante esos 500 años logró cortar, logró romper
ese largo periodo de 500 años. Ninguno. O sea, fueron sucesos muy importantes, sucesos que trajeron cambios, sí, pero ninguno lo suficientemente fuerte para romper con esos 500 años. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, nosotros, el ejemplo para nosotros más fácil de entender acerca de estructura o larga duración es el que los historiadores dicen acerca del proyecto de nuestra nación peruana. Nosotros nos independizamos hace 200 años, pero según los historiadores, hasta el día de hoy no hemos forjado una verdadera nación peruana. ¿Por qué? Porque no somos un pueblo unido, no somos un pueblo integrado. Aquí estamos divididos por intereses y por diferentes aspectos raciales, culturales, etcétera. Entonces nosotros estamos en ese proceso de forjar nuestra nación peruana y ya pasaron 200 años. Entonces, a eso podemos una estructura, una larga duración. Profesora, ¿qué pasaría si ya mañana o el otro año o acá en unos años ya se consolidara la idea de que ya hemos forjado una nación peruana? Posiblemente ya tendríamos que hablar entonces de algo nuevo, ¿no? Ya la estructura se rompería ahí y comenzaríamos con algo nuevo. ¿Qué sería eso nuevo? Sería el Perú con ya una nación, pues, ya el Perú como nación. Eso sería lo nuevo, porque hemos roto la estructura en donde todavía no éramos o no habíamos consolidado el proyecto de esa nación. ¿Me dejo entender? Ahora, cuando hablamos de una coyuntura, estamos hablando de un marco temporal menor, que podría ser un año, 50 años, 10 años, ¿ok? En donde esa coyuntura también tiene sucesos, ¿sí o no? Porque si es una coyuntura de 20 años, en su interior han ocurrido muchos eventos, muchas cosas, pero la diferencia entre esta coyuntura y la larga duración es que en esta coyuntura un suceso que ha ocurrido sí logró romperla, por eso solo se quedó en coyuntura y no llegó a ser una larga duración. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, si nosotros hablamos de los años 90 aquí en el Perú, hablamos de una década que puede entenderse como una coyuntura, en donde hubo muchos cambios a nivel económico, con la dictadura del gobierno de Fujimori, las migraciones que terminaron de completarse de la sierra hacia la costa, ¿no? Hablamos de la estabilización de nuestra economía, el fin del terrorismo. Entonces, hablamos de una década que tiene características, ¿no? Que llevan a que la década de los 90 tenga pues en común muchas características para nosotros los peruanos. Pero como esa década pues ya queda atrás, ¿no? Con los cambios que vienen a partir del año 2000, con el gobierno de Toledo que pone fin a la etapa dictatorial de Fujimori, entonces esa etapa de coyuntura de los años 90 termina. ¿Termina por qué? Porque hay un evento que pone fin a esa etapa, que la rompe. Entonces se queda solamente en una coyuntura. Y el acontecimiento es un evento en particular que puede tener una duración de un día o de una semana, ¿no? Y que pues el claro ejemplo ahí podría ser la caída del muro de Berlín o la batalla de Junín o la firma del Tratado de Versalles o cualquier otro, ¿no? Que tiene una duración inmediata. Cuando el historiador quiere reconstruir la historia, porque eso es lo que hace el historiador, mis queridos estudiantes. El historiador no adivina, el historiador no inventa, el historiador tampoco tiene la verdad absoluta, déjame decirte. Por eso justamente la historia puede actualizarse a la luz de nuevos descubrimientos, investigaciones, hallazgos. La historia no está completa, siempre puede tener, ¿no?, modificaciones según las nuevas investigaciones que se puedan dar. Entonces la historia o el historiador trata de reconstruir la historia. Y para hacerlo, el historiador utiliza las fuentes. Las fuentes son aquellas evidencias o materiales o vestigios que le van a permitir al historiador reconstruir los hechos históricos. Ahí tienes dos tipos, ¿no? De los que son fuentes en función del tiempo, ¿no? En función del pasado, y tienes las fuentes según la información que te transmiten. Según su relación con el pasado están las primarias o las secundarias. Las primarias son aquellas fuentes que han sido hechas o elaboradas cuando ocurrió el evento o también fueron hechas, ¿no?,
por los protagonistas del evento o algún testigo del evento. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú estuviste presente el día en que cayó el muro de Berlín. Tú observaste de qué se trató, cómo lo vivieron los alemanes, tú miraste todo ello. El testimonio que tú puedas dar de ese evento se constituye en una fuente primaria, porque tú lo viviste, tú estás dando tu testimonio de todo lo que observaste. Es una fuente primaria. Ahora, si este suceso de la caída del muro de Berlín es contado por uno de los gobernantes de las Alemanias, ¿no? Tanto por el gobernante de la Alemania oriental o de la Alemania occidental, si uno de ellos es el que escribe, ¿no? Cómo se dio este suceso de la caída del muro, esa narración por parte de este gobernante también sería una fuente primaria, porque estamos hablando de un protagonista del evento, ¿no? De un protagonista, por eso que también sería una fuente primaria. Y por ejemplo, si nosotros hablamos de que el día en que caen las Torres Gemelas, ¿no? En Nueva York, y una persona aficionada estaba con su cámara fotográfica y toma fotos o graba un video, esa fotografía, ese video también sería una fuente primaria porque fue tomada o captada en el mismo momento en que ocurrió el hecho histórico. Entonces ahí hablamos de las fuentes primarias, cuando son hechas por aquellas personas que han protagonizado el evento, que han presenciado el evento o por el mismo objeto o el mismo, digamos, evento captado, ¿no? En una cámara, en un video, ¿no? Que claro, en ese sentido solamente podríamos hablar de cosas, ¿no? Grabaciones, imágenes o escritos, ¿no? Escritos también. Ahora, las que son secundarias son las que han sido hechas después que ocurrió el evento histórico. Por ejemplo, si tú quisieras estudiar eh, cómo se desarrolló la independencia del Perú, ¿no? Desde el papel de las mujeres, porque de repente tú dices, profesora, pero la independencia del Perú lo han estudiado mucho. Uf, hay un montón de libros, pero ¿qué me dices del papel de las mujeres en sí? Entonces sería interesante, ¿sí o no? Claro, porque siempre el protagónico para los hombres, ¿no? Un machismo siempre. Entonces tú vas y buscas información, ¿no? El papel de las mujeres, buscas ahí datos de las mujeres, ¿no? Más importantes, ¿no? De repente eran esposas de los militares o de repente fueron mujeres indígenas, etcétera, etcétera. Una vez que tú buscas toda la información, tú lo vas a sistematizar y sacas un libro. Las mujeres en la independencia, no sé. Ese libro que tú hagas, que es muy importante y que estaría súper bien, es una fuente secundaria, porque lo estás haciendo después que ha ocurrido la independencia del Perú. Ya pasaron 200 años y recién lo acabas de hacer, pero es igual de importante. Ahora, según la información que transmiten, tenemos las escritas, orales, audiovisuales y materiales. Las materiales como que son las primeras, ¿no? En importancia. Constituyen todas aquellas evidencias concretas, físicas, tangibles, materiales, o sea, lo que puedes tocar y lo que puedes ver. Ahí tienes cerámica, vestidos, utensilios, herramientas, armas, edificios, construcciones, tumbas, etcétera, etcétera, etcétera. Y que te dan una información muy importante para reconstruir la historia. Por ejemplo, el descubrimiento de la tumba del señor de Zipán, perteneciente a la cultura mochica. Quien se encargó de ese hallazgo y de desenterrar aquella tumba tan rica fueron los arqueólogos. Ellos son los que se encargan de eso, no el historiador. Pero una vez que los arqueólogos ya lo desenterraron, ya sistematizaron todo, viene el historiador a hacer su trabajo. ¿Cómo así, profesora? El historiador viene con su cuadernito de apuntes y observa la tumba. A ver, esta tumba que tiene, ya, hacemos el estudio del carbono 14 de repente, ¿no? Como técnica o cualquier otra. Y descubrimos que tiene una antigüedad de tanto. Tiene esta antigüedad. Entonces significa que también es contemporánea a Chincha. Bueno, a Chincha no, digo, a Nazca, ¿no? De repente es contemporánea a Paracas. Entonces voy anotando. A ver, ¿qué más observo? Observo que el señor de Zipán tiene tremendo collar, tremendo brazalete, orejeras, pectorales.
protectores coxales, corona de oro. Ah, entonces que los mochicas eran orfebres porque se observa gran ornamentación de qué es oro y plata, oro y plata. Y así va sacando la información gracias a ese desentierro, ¿ok? Las escritas son aquellas que están conformadas por toda superficie que tenga escritura, ya sean superficies suaves o duras, ya sea escritura en un templo, escritura en un papel, en un cuero, en un ladrillo. Toda superficie que contenga escritura se constituye como una fuente escrita. Tienes a las cartas, diarios, libros, artículos, actas de función, actas de matrimonio, testamentos, tratados, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahí han puesto la imagen del telegrama Zimmerman, ¿ok? Eso fue muy importante para la, digamos, en la parte final, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, que fue uno de los motivos, supuestamente, ¿no? Causas por las cuales Estados Unidos ingresó a la guerra. Pero eso es un poco mentira o totalmente mentira, porque Estados Unidos quería entrar por otros motivos. Pero bueno, entonces ahí tienes, ¿no? Un ejemplo de fuente escrita. Orales también son muy importantes, sobre todo en aquellos pueblos que no conocieron la escritura. Por ejemplo, nuestros antepasados, los incas, o para atrás, ¿no? Todos nuestros antepasados que se desarrollaron acá en nuestro territorio, Mochicas, Paracas, Chimú, Tiahuanaco, Huari, todos ellos no conocieron la escritura. Entonces, en ellos es importante tomar evidencia de sus fuentes orales. ¿Y cuáles son esas fuentes orales? Sus mitos, sus leyendas, sus narraciones. Esas son las fuentes orales, ¿ok? Lo único malo es que estas fuentes orales a veces pueden modificarse cuando se pasa de una generación a otra. O peor aún, cuando pasa de una persona a otra, ya se va modificando, porque lo que yo diga o te diga a ti nunca va a ser exactamente igual cuando tú con tus propias palabras lo digas a otra persona más. Siempre va a ir modificándose. Aquí tienes narraciones como leyendas, mitos, canciones, refranes, grabaciones, entrevistas. Por ejemplo, la leyenda de Rómulo y Remo, que habla de estos dos hermanos que tenían pues como, digamos, o sea, la importancia de estos dos gemelos es que ellos fueron los fundadores de Roma, ¿verdad? Y quienes crearon esta leyenda fueron los latinos. ¿Y por qué, profesora, usted sabe o por qué dice que fueron ellos? Porque los latinos, históricamente hablando, fueron el pueblo en llegar al Valle del Lacio, a orillas del río Tíber, en el centro de Roma. Entonces los latinos, al ser los primeros en llegar, se van a adjudicar un derecho de antigüedad sobre los demás pueblos que van a llegar, ¿no? Posteriormente, por ejemplo. Entonces los latinos, para poder defender su origen histórico, ellos van a plantear esta leyenda de Rómulo y Remo, que según pues se dice fueron los fundadores de Roma. Un momentito ya, chicos. Déjenme que hago algo. Ya regresé. Justo hubo una interrupción. Ah, ¿dónde estamos? A ver, déjenme ver. Acá. Ajá, ya, no hay ninguna pregunta, ¿no? Todo el chat está calmado, como que no hay una reacción, ya. Ok. Entonces, ¿dónde estamos? Por aquí. Ya, entonces decíamos que la de Rómulo y Remo, ¿no? Creada por los latinos para justificar, ¿no? Ese origen de antigüedad que ellos tenían. Y bueno, lo dejamos ahí por ahora porque ya habrá momento para hablar de eso en la semana 5, ¿ok? Y las fuentes audiovisuales son aquellas que combinan imagen más audio. Y ahí tienes a los reportajes, tienes a los programas de televisión, películas, grabaciones, entrevistas. Hemos puesto como ejemplo ahí el primer Vladivideo que fue puesto, ¿no? A los medios de comunicación por este político, ¿no? Líder también, Fernando Olivera, que pues
muestra, ¿no? En esa grabación cómo Vladimiro Montesinos recibía, bueno, no recibía, entregaba dinero, ¿no? A este señor, Alberto Curi. Y bueno, ya ese es un ejemplo, ¿no? Y como ejemplo también puedes citar muchas películas, que de repente para ti son las más, la película Pianista, la película de 300 o cualquier otra, ¿no? Que habla de sucesos históricos. Bien, el historiador, para reconstruir la historia, tiene apoyo de otras ciencias. Estas ciencias, ¿no? Como la arqueología, la sociología o la geografía, se les conoce como ciencias auxiliares de la historia. Estas ciencias auxiliares de la historia ayudan al historiador para poder reconstruir la historia. Ahora, vamos a ver a la arqueología. Es aquella ciencia que estudia los restos del pasado, los restos materiales del pasado que han sido dejados por el hombre. Aquí han puesto como ejemplo los soldados de terracota que fueron mandados a construir por el emperador chino, bueno, tener este ejército, ¿no? De terracota, ¿verdad? Eh, Podido en la otra vida, en el más allá. Este ejército suma más de 10.000 guerreros y quizá haya más porque dicen que aún faltan excavar zonas, quizá es muchísimo más, ¿ok? Pero estudiando estos soldados, ¿no? De terracota, podemos entender, ¿no? Cuál era la dinámica de este gobernante Shi Huangdi, que era todopoderoso. Lo que él decía se hacía y punto. Y si tú no querías hacerlo o lo criticabas, olvídate de este mundo. ¿Ok? Entonces, es una evidencia arqueológica que le permite al historiador conocer más de este gobernante. ¿Listo? Tenemos la antropología que estudia al hombre, a ti y a mí, como seres físicos, pero también seres culturales. Seres físicos, ¿por qué? Porque tenemos una anatomía, tenemos digamos, un cuerpo, ¿no? Tenemos una parte biológica, por tronco, extremidades, ¿no? Cerebro, y que tú sabes, ¿no? Que todo esto físico que tú ves ahora es producto de una evolución, ¿sí o no? Evolución realizada por los homínidos, ¿no? Los homínidos que incluye también a los australopithecus y por supuesto al género Homo. Entonces, toda esa parte evolutiva de los cambios, ¿no? Que se han ido dando, lo estudia el antropólogo físico, la antropología física, ¿ya? La evolución misma, estudia la evolución. Mientras que la antropología cultural estudia las creaciones culturales del hombre, pero aquí tú te puedes equivocar, porque tú me dices, profesora, pero en la arqueología dice que estudia los restos dejados por el hombre y lo que el hombre ha dejado son sus creaciones. Entonces, ahora dice que el antropólogo cultural estudia las creaciones del hombre. Entonces, ¿cuál es la diferencia, sí o no? El arqueólogo estudia evidencia física, material, tangible, lo que tú puedes tocar y ver, como los soldados de terracota o las viviendas del Paleolítico o las armas utilizadas por los hititas o los castillos de la etapa medieval, cosas tangibles. Mientras que el antropólogo cultural estudia lo intangible, aquellas creaciones abstractas del hombre, como la música, como el arte, como la religión, como la política o las leyes, que no se pueden tocar, pero existen, pero que el hombre las ha creado también. Entonces, esa parte es la que estudia el antropólogo cultural. El sociólogo estudia la sociedad y sus múltiples y muchas formas y dinámicas. Vamos a ponerte de frente ejemplos, ¿ok? ¿Tú sabes cómo vivió el Perú el día siguiente del shock económico que hizo Fujimori en el año 90?
Tú sabes el trauma que dejó a los peruanos, la incertidumbre de amanecer aquel día, ¿no? En donde tú no sabías si en los mercados ibas a encontrar algo para comprar, a qué precios iban a estar y si te iban a atender por último, ¿no? Y mira que al final los mercados cerraron y nadie quiso atender ni vender nada, ¿no? Muchos comenzaron a especular y la gente se desesperó desde la madrugada. Ese trauma que nos dejó el shock económico lo estudia el sociólogo. Por ejemplo, profesora, ¿por qué personas que tienen una religión, ¿no? X, se comportan de esta manera, se visten de esa manera, porque estas personas no quieren empatizar, ¿no? Con otro tipo de personas de otras religiones. ¿Cuál es esa dinámica, ¿no? Que hay en interacciones entre estas personas que profesan diversas religiones? ¿Quién estudia eso? El sociólogo. Profesora, y digamos, en em, en un enamoramiento, ¿no? Una persona que se siente atraída por otra, hay gustos de por medio, hay preferencias, hay una explicación más allá de la parte romántica. ¿Cómo se explica, no? Eso, el sociólogo también, ¿no? O sea, tiene múltiples, ¿no? Formas de entender, ¿no? A la sociedad en sus muy diversas interacciones, dinámicas, funciones, cómo se organiza y cómo responde la sociedad a diversos sucesos que ocurren alrededor. ¿Ok? La geografía es la ciencia que estudia el hombre e interacción con su medio geográfico. ¿Hay una interacción del hombre con su medio geográfico? Por supuesto que lo hay. Por ejemplo, nosotros tenemos a ver, pongamos un ejemplo muy rápido, a los egipcios. Los egipcios vivían en un entorno desértico, limitaban con puro desierto. Desierto de Nubia, el desierto de Libia, el desierto de Arabia, el Mar Rojo por el otro lado, o sea, puro desierto. ¿Cómo pudieron los egipcios lograr convertirse en una civilización tan espectacular y tan poderosa, viviendo en un entorno tan complejo, tan hostil, ¿no? Tan seco y árido? ¿Cómo lo lograron? Bueno, profesora, todo el mundo sabe que fue gracias a la presencia del río Nilo, que le dio a los egipcios el fundamento para su economía y para todo. El río Nilo era el sustento tanto para la agricultura como para el comercio, la pesca, las comunicaciones y más que eso, les aseguraba cosechas excelentes porque el río Nilo tenía sus fases en las que crecían sus aguas del mar, se desbordaban por, ¿no? en los valles, dejando un sedimento muy rico que era el limo, y luego el agua volvía a su caudal, dejando los valles fertilizados. Con eso los egipcios lo único que tenían que hacer era sembrar, no tenían que preocuparse por trabajar la tierra, ¿no? Ni abonarla, porque ya estaba abonado simplemente para sembrar. Y luego de eso venía la cosecha, y así era cada año. Entonces el río Nilo, ¿no? Explica, ¿no? La existencia de esta civilización, y ahí tenemos el ejemplo de cómo el hombre tiene esta interacción con cómo los recursos escasos tienen que ser distribuidos, ¿no? A, a la población para satisfacer las necesidades, ¿ok? Vamos a avanzar, chicos, por acá. Tenemos ahora a las disciplinas auxiliares de la historia. Ahí se ha puesto un poquito lento mi PC. Ya, ahí está. Las disciplinas auxiliares, a diferencia de las ciencias auxiliares, es que las disciplinas no tienen método científico. Una ciencia sí la tiene. Ese método científico que comienza con la observación de la naturaleza, ¿verdad? Una vez que tú observas la naturaleza, encuentras un fenómeno que tú quieres explicar. Para poder entender ese fenómeno, tú planteas una hipótesis que responde a una pregunta, luego buscas, ¿no? Digamos, las pruebas, ¿no? O mejor dicho, buscas las evidencias que validen, ¿no? La hipótesis que has planteado. Luego las evidencias tú las validas o las simplemente eliminas, y hay todo un trabajo. Las disciplinas no tienen método científico, solamente tienen técnica, y además dependen de la historia. Eso significa que la información que ellas brindan principalmente le sirve al historiador y más no a otra ciencia. Entonces dependen de la historia, mientras que las otras ciencias auxiliares no dependen de la historia. ¿Sabes por qué? Tienen su propio objeto de estudio.
mientras que las disciplinas no tienen su propio objeto de estudio, solamente dan información que le ayuda al historiador. La diplomática es la que estudia los documentos oficiales como un tratado de paz, como un acta de defunción, como un acta de matrimonio, como, no sé, un testamento de un rey de repente, ¿no? Ahí tienes como ejemplo el Tratado de Kadesh, hecho entre los egipcios y los hititas. La numismática es aquella disciplina que estudia las monedas y medallas antiguas, ¿no? Es muy importante hablar de ellas. Si yo te pregunto dónde o cuándo o hacia qué momento de la historia aparecen las primeras monedas, ¿tú qué me dirías? Bueno, profesora, según las evidencias y por la antigüedad, la primera moneda se le adjudica a Lidia, ¿no? Ahí hay una moneda de mayor antigüedad, pero no solamente es decir cuándo apareció esa moneda, sino todo lo que lleva a la creación de esa moneda para que tú entiendas o para que, claro, para explicar el porqué de esa moneda, antes hay que decir que el hombre ya no era un ser depredador, que ahora ese hombre tenía una economía productora que lo llevó a obtener excedentes. Esos excedentes al principio los intercambió por medio de trueques. Dame una cosa y te doy otra. Pero esto luego ya no fue suficiente. ¿Por qué no fue suficiente? Porque todo se complejizó más. ¿Y por qué se complejizó más? Porque las ciudades que al principio surgieron, ¿no? En el cobre, se multiplicaron en el bronce. Ya para el hierro las ciudades se habían multiplicado totalmente y habían crecido, siendo pues dirigidas por un Estado poderoso, militarista, teocrático, en donde ya las relaciones de intercambio, así trueque, ya no era lo suficiente para poder explicar todas las dinámicas. Y ahí aparece la moneda con otro tipo de función para el intercambio. Entonces, para que tú entiendas el porqué de la moneda, tienes que entender todo lo que viene detrás de eso. ¿Y quién estudia ello? La numismática. La heráldica estudia los símbolos que tú vas a encontrar, ¿no? Los blasones que tú vas a encontrar en los escudos, ¿no? Escudos de ciudades, de reinos, de naciones, ¿no? Actualmente, que por ejemplo en la Edad Moderna, ¿no? En Europa, en estas monarquías, ¿no? Europeas, los reinos tenían sus escudos, ¿no? Con sus blasones que significaban sus dinastías, ¿no? Y eso era algo que a ellos los representaba ante los otros reinos. La paleografía y la epigrafía tienen en común en que ambas estudian las inscripciones, pero hay una diferencia. Si tú encuentras una inscripción hecha sobre un ladrillo, sobre un templo, sobre la pared de un acantilado, sobre una roca, ahí está la epigrafía, porque estudia las inscripciones sobre soportes duros como monumentos. En cambio, si tú encuentras inscripción sobre un papel, sobre un cartón, pergamino, cuero, papiro, hoja, esa es la paleografía, ¿no? Escritura sobre soportes débiles, suaves, ¿no? O movibles en todo caso. Y la genealogía que estudia los árboles, genera conocer el abolengo, la estirpe de una persona o una familia. Es importante periodificar la historia porque te va a ayudar a entender el porqué de un suceso y comenzando por ubicarlo en el tiempo, ¿no? Si yo te pregunto cuándo se hizo, a ver, vamos a borrar esto ya. Si yo te pregunto cuándo se dio la coronación de Carlomagno, tú me podrías responder cuándo se dio, en qué año y en qué etapa tú en qué etapa tú lo localizarías, ¿no? Dentro de estas edades que yo te estoy mostrando aquí. ¿Tú qué me dirías? ¿Mm? Claro, entonces vamos a ver este, a ver chicos, ¿ustedes me están escuchando? Porque están muy calladitos, ¿eh? Así que eso me está asustando. Miren, voy a tomar un vasito de agua y mientras tomo mi vasito de agua y vengo, ahí ponme la respuesta, a ver, ¿no? De la coronación de Carlomagno, ¿no? Que fue un ejemplo que se me vino y pones a qué edad correspondería ese suceso, ¿ya? Ahorita vengo, en 30 segundos.
Ok, chicos, llegamos a... ¡Qué sorpresa! Hola, chicos, este, ¿están ahí, chicos? A ver, díganme si están ahí. O de repente no están. ¿Están ahí? Sí, ya, está bien. Solo quería saber eso porque están muy pasivos, están muy calladitos, como que muy lindos, escuchando, pero quiero saber qué está. Ya, promesa que la siguiente clase deben participar, así como que interactuar algo para que la profesora Pilar no se sienta tan sola, tan abandonada en la clase con ustedes, por favor. Ok, a ver, ¿qué veo por acá? Veo a Gonzalo Valenzuela, a Paola Romaní, a Jesús Peña, a Guillermo León, a Julio Huacharaki, a Anthony Huancas, a Yaxuri Paita. Chicos, ustedes antes no les he enseñado, ¿no? Que puede ser que sí, ya me conozcan. ¿Qué dice Junior? Junior Roble dice, ¿cuándo será la próxima clase? Junior, nos vamos a reunir todos los lunes de 11:40 a 1:30, ¿ya? Y Fernanda dice que sí. Uy, no, Fernanda, te tocó la misma profesora. Bueno, ya está, pues ya piña. Sí, uno de repente quería variar, ¿no? Pero ya está, pues así es. No te preocupes, Fernanda, la vamos a pasar bien, como siempre. Ya, entonces, ¿continuamos? Ya, continuamos, pero ya ustedes me han prometido que van a estar más participativos, ¿ah? Ya, sigamos. Ya, entonces estábamos acá. Miren. Decíamos que periodificar la historia nos sirve para poder ubicar un hecho, ¿no? Y así mapearlo o entenderlo, ¿no? Más rápidamente. Y también entender el porqué de ese hecho. Porque si tú me hablas de que de repente la caída del muro de Berlín, tú vas a querer entender por qué y por qué cayó. Entonces, para eso tú vas a tener que estudiar el contexto de la época o la coyuntura, la cual era la Guerra Fría. Entonces, para eso periodificamos, para ubicarnos, para ordenar los hechos, para entender los hechos, porque todos ellos vienen, ¿no?, en un contexto en particular. Esta periodificación no es la única que existe, existen más, pero digamos que esta es la más difundida, es la más conocida. ¿Por qué, profesora? Porque es la más conocida. A ver, esta periodificación se le suele llamar acontecimental y también eurocentrista. Acontecimental porque se basa en el acontecimiento. Solamente en eso, no considera otros aspectos, ¿no? De tipo más, de repente, a la sociedad en su conjunto, no considera otros eventos, ¿no? Que expliquen de una manera más amplia, ¿no?, este suceso, como el contexto que alrededor de cada uno de ellos, sino solamente un evento y ya. Entonces, se le suele llamar acontecimental como crítica, pero también se le suele llamar eurocentrista. ¿Por qué? Primero, porque viene de la mano de un personaje alemán, europeo, y sobre todo porque en el siglo XIX, cuando se estaba dando el neocolonialismo o también conocido como el imperialismo del siglo XIX, tú sabes, ¿no?, que durante ese periodo las naciones europeas industrializadas como Inglaterra, Alemania, Francia y muchas más, eh, desarrollaron un proceso para colonizar África, Asia y también América. Entonces, como parte de ese proceso colonizador por parte de estas potencias europeas industrializadas, hubo pues un conjunto de factores justificantes, ¿no?, de ese proceso. Estos factores justificantes o estas causas también justificantes, ¿no?, de tipo políticas, de tipo económicas, de tipo sociales, ideológicas, ¿verdad? Dentro de este conjunto de causas o justificantes tenemos la que dice, ¿no?,
que la colonización es necesaria porque, digamos que muestra a los países inferiores el modelo de una cultura superior, el modelo de civilización que tú deberías conocer y también adoptar. O sea que la justificación ideológica de este proceso es pues que yo a ti te estoy haciendo un favor porque te estoy civilizando, te estoy mostrando mis leyes, mi modelo económico, mi modelo de estructura social, religioso, y con ello tú vas a dejar esos, ¿no? Rasgos, ¿no? Incivilizados, salvajes. Entonces, eso es un justificante. Y para que tú como imperio puedas consolidar tu proceso de colonización, tú vas a tener que desplegar todo lo que tienes. Entonces, es en ese contexto en que este modelo de periodificación se difunde por todo el mundo. ¿Por qué se difunde? Porque en este esquema lo que resalta es el hecho, el acontecimiento, que ¿dónde ocurrieron? En Europa. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que Europa es la cuna de la civilización, porque ahí ocurrieron los hechos más importantes de la historia. Entonces, ahí está, ¿no? El entendimiento de por qué este esquema se difundió tanto por todo el mundo y cuándo fue, ¿no? Y con qué, bajo qué situación se dio esto. Bueno, como te decía, solamente se basa en el hecho. Con la invención de la escritura, se da inicio a la Edad Antigua. Y esta Edad Antigua va a finalizar cuando cae Roma Occidental, año 476. La caída de Roma Occidental da inicio a la Edad Media y la Edad Media se prolonga hasta el año 1453, con la caída del Imperio Romano Oriental, o también llamado Constantinopla. Ese mismo año da inicio a la Edad Moderna, la cual se va hasta 1789. Esta misma fecha da inicio a la Edad Contemporánea y la Edad Contemporánea llega hasta el día de hoy, ya que todavía nos encontramos dentro de este periodo. Ahora, tú ves que esto no tiene sentido, ¿sí o no? Profesora, esto no tiene sentido porque en ningún momento puede ser de que te duermas hoy día antiguo y mañana cuando recibes el nuevo año 476 ya eres medio. No puede ser que un día antes de culminar el año 1452, ¿no? Un 31 de diciembre de 1452, eres aún medio y cuando ya es el 1 de enero de 1453 ya eres moderno. No podría ser así. O en todo caso, serían fechas referenciales. Pero como te digo, la crítica de este esquema es que es acontecimental y eurocéntrico. Bien, vamos con la hominización. La hominización es un proceso que explica el origen de nosotros, de la especie humana, o también científicamente los Homo sapiens. Nosotros somos Homo sapiens, ¿ok? Este suceso que explica nuestro origen se llama hominización y es un proceso. Concepto, yo le agregaría una palabra. Largo proceso. ¿Por qué largo? Porque duró varios millones de años y es un proceso de tipo evolutivo. ¿Qué significa evolutivo, profesora? Que va a tener muchos cambios a nivel físico, a nivel psíquico y a nivel social. ¿Quiénes van a realizar estos cambios, profesora? Los homínidos. ¿Y quiénes son los homínidos que no me los han presentado? Yo te lo voy a presentar ahorita mismo, ¿ok? Te voy a decir que te vayas a ver al espejo y entonces eres tú mismo, ¿ok? Estoy yendo al navegador para poder observar el esquema de taxonómico que nos ayude a entender esta parte. Bueno, tú sabes que existe una disciplina que es la taxonomía, la cual busca clasificar a los seres vivos, ¿no? Bueno, las plantas, animales, ¿no? En categorías. Y nosotros que también somos seres vivos, también vamos a ser clasificados taxonómicamente. Y pues, a ver, esto después. Vamos a, ay, se movió, ya.
Ustedes si están con su PC también lo pueden buscar para que lo vean mejor, porque aquí sale todo muy pequeñito. Ajá, a ver y ya. Vete, vete, vete. Uchi. Entró mi perrita acá a la sala, chicos. ¿Quieren verla? Ven para que te conozcan. Levanta el hocico. Ya no la pueden conocer, está muy abajo, a menos que se pare, pero acá está acompañándome, Lía. Es una pastorcita alemana, así grandote. Ya, vete, Lía, tengo que hacer la clase. Entonces, ya, bueno, todas se ven súper pequeñitas, así como por eso te digo que ya si estás con la PC ahí también lo pones. Bueno, los seres vivos como nosotros somos clasificados taxonómicamente y en esa taxonomía pues nosotros tenemos, ¿no?, todo un esquema de categorías, comenzando por pertenecer al reino animal, ¿ok? Nosotros pertenecemos al reino animal, pertenecemos al filum de los vertebrados, también llamados cordados, ¿no? Somos seres vertebrados, tenemos un esqueleto por dentro. Pertenecemos a la clase de los mamíferos, ¿ya? Somos mamíferos. Somos de la orden de los primates. Y ahí tenemos primos, ¿no? Los simios, los orangutanes, los chimpancés son nuestros primos. Somos parte de una familia. Esa familia son los homínidos, ¿ya? Los homínidos. Y ya en cuanto al género y la especie, esa sí no la compartimos con nadie. Somos los únicos. Pertenecemos al género Homo y pertenecemos a la especie Sapiens. Como te repito, en género y especie no tenemos compañía. Somos los únicos. En cambio, si hablamos de familia, eso sí lo hemos compartido. Primates lo compartimos con otros seres vivos, clase también y así, ¿ok? Bien, entonces ahora sí con esto ya mencionado, volvemos acá. Voy a poner pantalla completa. Y vemos, ¿no? Vemos que la hominización es un proceso muy largo que duró varios millones de años. Es de tipo evolutivo porque conllevó a muchos cambios físicos, psíquicos y sociales por parte de los homínidos que permitió el surgimiento de la especie humana o también llamada Homo sapiens. Las características de la hominización, la primera que tienes que tomar en cuenta es el espacio. Así como dijimos hace un momento que el tiempo y el espacio es esencial para hablar de un hecho histórico, pues en cuanto a tiempo, ya te dije que son varios millones de años, aproximadamente unos 5 millones de años. Y en cuanto al espacio, África. ¿Por qué África, profesora? Porque hace como 50 millones de años, o quizá un poquito más o un poquito menos, en la parte oriental de África se desarrolló, se dio una fractura, ¿no?, a nivel de la superficie, y esta fractura, esta ruptura, conocida como la falla geológica del Rif, generó un espacio geográfico con condiciones climáticas que permitieron la aparición de los primeros homínidos. O sea, en ese lugar, por las condiciones climáticas que va a presentar, van a generar, ¿no?, que pueda ahí aparecer las primeras formas, ¿no?, de vida humana, porque estamos hablando de los primeros homínidos que van a aparecer ahí. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque ahí se han encontrado los restos más antiguos de nuestra evolución, los restos de homínidos de mayor antigüedad en la zona del Valle del Rif. Que si hablamos más específicamente para ubicarnos bien, ¿no?, de territorios, estaría entre Etiopía, Kenia y Tanzania, ¿no? Estos lugares donde se ubica la falla del Rif. Entonces, África es considerada como la cuna de la humanidad. Eh, Vamos a ver, chicos, que vamos a cerrar los ojos. Bueno, no voy a poder corroborar eso, pero lo que trato de hacer es que imaginemos. Imaginemos que hay un homínido que se llama Ororin, o si quieres, llámalo Tumay, como tú quieras, ¿ok? Este homínido Ororin, que parece más simio que humano, ¿ok? ¿Por qué se parece más simio que humano? Porque es pequeño de estatura, porque anda principalmente en cuatro patas, porque tiene su cuerpo cubierto de, ¿no?, de pelos, porque tiene prognatismo, los brazos muy largos, las piernas cortas,
¿no? Entonces, este homínido, Tumay, ubícalo en un árbol. ¿Por qué? Porque los primeros homínidos tenían vida arborícola, vida arbórea, ¿no? Vivían en los árboles, ahí desplazándose con sus brazos tan largos, ¿no? Mediante esta técnica que es la braquiación, y esa era su vida. Entonces, este homínido se ha quedado solo porque sus demás, ¿no? Congéneres han ido muriendo, ¿no? Han ido extinguiéndose por la falta de alimento, por la falta de agua y por los predadores, ¿no? Que existían. Entonces, este homínido llamado Tumay, se va a morir en el árbol también porque está solo, no tiene comida, a menos que baje al suelo y vaya a buscar su comida. Pero bajar al suelo para Tumay es peligroso y pues él tiene mucho miedo porque en el suelo él es muy frágil, es indefenso, no tiene grandes colmillos, no tiene velocidad, no tiene inteligencia aún para poder fabricar herramientas con las cuales defenderse, no tiene ninguna de esas capacidades, es totalmente indefenso como un bebé cuando recién ha nacido. Entonces, pero Tumay tiene dos caminos: o se queda en el árbol a morirse de hambre o baja al suelo a intentar buscar comida. ¿Cuál de las dos opciones eligió Tumay? Bajar al suelo a buscar comida. Una vez que bajó al suelo, Tumay hizo una cosa espectacular. A ver, ¿quién me dice qué es lo que hizo Tumay, ok, que fue tan espectacular y que se lo agradecemos todos nosotros el día de hoy? El primer acto que hizo, ¿cuál fue? A ver, les dije que me prometieron que iban a participar. ¿Qué hizo Tumay al bajar del árbol? Excelente, Guillermo. Muy bien. Guillermo nos dio la respuesta. Correcto, la respuesta es correcta. Tumay se puso de pie, pero no nos confundamos, ¿ok? No nos confundamos en qué. En que Tumay, por su misma, pues, biología, ¿no? Andar en dos pies para él era difícil, le dolía toda la espalda. Por eso es que al principio alterna el andar en dos pies y andar en cuatro pies. Se cansaba andando en dos pies y volvía a los cuatro pies y así lo alternaba hasta que después de miles de años recién logró consolidarse en dos pies. Cuando ya se consolida en dos pies, podemos hablar de un bipedismo. Cuando todavía no hay esa consolidación y este homínido está alternando, ¿no? Se llama marcha bípeda. ¿Ok? Ahí está la diferencia. ¿Por qué fue tan espectacular que Tumay se pusiera en dos pies? Porque muchas cosas espectaculares van a ocurrir. La primera, va a tener los brazos así disponibles. ¿Para qué, profesora? ¿Para abrazarme? No, para abrazarte no, aunque lo podría hacer. Poder agarrar cosas, coger objetos, como por ejemplo el alimento. Y para agarrar cosas, ¿no? Con el tiempo se va desarrollando acá este dedo y se opone al resto de la mano, el pulgar oponible, que es tan importante porque permite al Homo habilis elaborar las primeras herramientas de piedra. Cuando el Homo habilis tiene este pulgar oponible ya consolidado, totalmente ya, ¿no? Ya concluido, el Homo habilis toma una piedra, toma otra piedra, las comienza a golpear, ¿no? La percusión, el golpe, el choque, y así va elaborando las primeras herramientas líticas. Entonces, Tumay tiene los brazos disponibles para agarrar, coger y se desarrolla el pulgar oponible. Al ponerse en una posición vertical su cuerpo con respecto a su cabeza, la sangre comienza a irrigar, ¿no? De manera más rápida al cerebro, llevando oxígeno y eso permite tener un desarrollo más, ¿no? Rápido. También vamos a ver que con el tiempo, el andar así, ¿no? Bípedamente, hace que las piernas vayan alargándose, ¿ya? Y al alargarse las piernas, este homínido va a poder tener una mejor locución, ¿no? Una mejor locomoción y caminar cada vez distancias más grandes. Y además, pues, vamos a ver que va adoptando cada vez más la marcha erguida, la posición erguida, que recién quien lo va a completar es el Homo erectus.
Pero el Homo habilis, a diferencia del Australopithecus, el Homo habilis tenía esa posición ya más erguida. No totalmente, pero ya más avanzada. Bien, entonces, chicos, vemos que estos son los factores de la evolución. Acá en esta imagen tenemos modelos de cráneos de los diferentes homínidos. Del Australopithecus, lo que tú resaltas es su pequeña capacidad cerebral. Te das cuenta su pequeño cerebro y lo que tiene más grande, ¿qué cosa es? La mandíbula. La mandíbula la tiene muy grande, a eso se llama prognatismo. ¿Y por qué tiene prognatismo? Porque el Neandertal, bueno, Neandertal no, el Australopithecus ingiere carne cruda. Y no solamente carne cruda, ingiere cualquier tipo de tallo, raíz, tubérculo, carroña y todo lo que él pueda comer. Y al comer esas cosas tan duras, los dientes se deforman, la mandíbula se deforma. Y ese es el prognatismo. Pero como puedes ver, él conoció el fuego y al conocer el fuego cocina la comida, la carne. Al cocinar la carne ya consume una carne más suave, más digerible, ¿no? Entonces los dientes y la mandíbula tienen un menor esfuerzo de trabajo y con el tiempo, esta mandíbula se va disminuyendo su tamaño, su forma y se convierte en esta mandíbula grácil, ¿no? Esta mandíbula en forma de U que tenemos nosotros. Y como puedes ver, pues el Neandertal y el Sapiens tienen totalmente la mandíbula que tú y yo tenemos. Como te dije, el Homo erectus es el primero en tener la posición totalmente erguida y por eso su columna vertebral tiene esta forma de S o de manera sinuosa, ¿no? Esta forma que tú y yo también la tenemos, ¿no? A nivel de la columna vertebral, porque tenemos la posición erguida. Y como puedes ver, ¿no? Al tener esa posición erguida, también has adoptado, has logrado tener una reducción del tamaño de tus brazos. Los brazos de los simios, de los chimpancés y de los monos, si es que no te has dado cuenta, sus brazos son más largos que sus piernas. ¿Por qué? Porque ellos lo que principalmente hacen es andar en los árboles. ¿Y con qué andan en los árboles? Con los brazos, no con las piernas. Entonces necesitan desarrollar más los brazos, mientras que nosotros andamos con las piernas. Por lo tanto, tenemos que desarrollar las piernas. ¿Sí o no? Claro, las teorías evolutivas te van a hablar de eso, ¿no? Del cuerpo, cómo nos vamos adaptando a las condiciones. Si tenemos que caminar, entonces nuestro aparato biológico se adapta al caminar, a los dos pies, y se va ahí completando o se va perfeccionando nuestras extremidades inferiores para la locomoción a pie. Entonces se van alargando nuestras piernas, cortando nuestros brazos, gracias también a la postura erguida de nuestra columna vertebral. ¿Ok? Entonces sigamos. Ya, tenemos a los homínidos, a las dos familias de los homínidos. Por una parte está la familia de los Australopithecus y por otra parte está la familia de los Homo. La familia de los Homo somos nosotros y la familia de los Australopithecus es otra familia, ¿ya? La familia de los Australopithecus, ellos son del género, ¿no? Australopithecus, ¿ok? O sea, lo que trato de decirte es que tanto los Homo como los Australopithecus son homínidos, pero en cuanto a género, los Australopithecus son género Australopithecus y nosotros somos género Homo. Si hablamos de especie, nosotros somos especie Sapiens, pero también hemos tenido como parte de nuestra línea evolutiva a los habilis, a los erectus y a los neandertalensis. Mientras que los Australopithecus, como parte de sus especies, han tenido a afarensis, anamensis, ramidius, ¿no? Y africanos. Entonces, quiero que te vayas haciendo esas, ¿no? De esta diferenciación, ¿ok? Ahora, lo que tengo que decirte y que no me debo olvidar es que la evolución humana no es una evolución lineal. O sea, no es esto de acá. Por eso que hace rato acá tenía una imagen, ¿no? Guardada. Bueno, ya la había buscado. Vamos a poner acá evolución lineal. Esto acá tú lo has visto muchísimo. Solo que cuando compraste tu lámina en tu colegio tenías esta imagen.
y tú con esta imagen pues crees que, bueno, así fue o da una idea totalmente equivocada. ¿Por qué? ¿Por qué esto es equivocado? Porque es imposible pues que tú pienses así. Yo soy Homo habilis, soy de la especie Homo habilis. Significa que mañana será, no sé por qué motivo, por qué circunstancia, mañana yo voy a amanecer Homo erectus, o sea, yo esta noche me voy a transformar en Homo erectus, o sea, soy Homo erectus y de pronto me voy a transformar en Homo neandertal. No, no se trata para nada de eso, por lo tanto, no podría ser una evolución lineal. La evolución es ramificada. ¿Qué significa eso? Significa que, vámonos a África. En África, en un lugar, encuentras a una banda de Homo habilis que hacen sus herramientas de piedra, que buscan, ¿no? Alimento, que se organizan para recolectar, cazar, ¿no? Que tienen una capacidad craneal que supera a la de los Australopithecus, ¿no? Pero que todavía no son erguidos, todavía no tienen una marcha bípeda totalmente. Y en otra parte de África aparece otro grupo de homínidos que tienen características muy parecidas a los habilis, pero estos homínidos son más evolucionados porque su capacidad craneal es más amplia, más grande, porque tienen mayor estatura y porque, a diferencia de los habilis, conocen el fuego. Y en otra parte, ya fuera de África, en Europa, hay otro grupo de homínidos que tienen el cerebro ya más grande, que también conocen el fuego y no sabemos cómo, de verdad, quién les enseñó a ellos el fuego, pero como puedes ver, en diferentes partes, en estos momentos, van apareciendo estos grupos que no sabemos cuál es la relación entre ellos, no sabemos quién le enseñó a quién y quién llevó la novedad al otro lado, pero solamente sabemos por las evidencias y las, ¿no? Huellas que se han encontrado, que fueron apareciendo en diferentes momentos, en diferentes tiempos. ¿Ok? Y eso lo sabemos gracias a las evidencias fósiles que se han encontrado, en donde pues fueron evolucionando de manera así distante, de manera separada, ¿no? Y así es la evolución, así tienes que entenderla como una evolución ramificada, ¿ok? Ahora, busquemos las diferencias entre el género Australopithecus y el género Homo. Australopithecus son aquel homínido que no fabrica herramientas, ninguna. Mientras que el género Homo sí fabrica herramientas, desde el Homo habilis en adelante, con la diferencia que ahí apunta bien, ¿eh? El Homo habilis fabrica herramientas, pero no para cazar, solamente para cortar la carne. El Homo habilis no es cazador, solamente utiliza la piedra para cortar la carne. El Homo erectus ya tiene cacería, al igual que el neandertal, por supuesto, pero una cacería menor. ¿Ok? Menor. O sea, ¿qué significa eso, profesora? Que cazan animales pequeños. ¿Por qué? Porque sus herramientas no son tan buenas, no son tan elaboradas, perfeccionadas, ¿no? Y su experiencia también es menor. Ellos van a ir aprendiendo con el tiempo. Y el Homo sapiens, que somos nosotros, ya tenemos una cacería mayor, animales grandes como el mamut, el megaterio, el bisonte y todos ellos. ¿Por qué? Por nuestra mayor experiencia, nuestra mayor seguridad, ¿no? El momento de cazar y sobre todo por las herramientas que vamos a tener como el arco y la flecha. ¿Mm? Ahora, los Australopithecus eh, son de pequeña estatura, mientras que los Homos siempre superaron eso. El Australopithecus podía medir 1 metro, mientras que el Homo habilis llegó a medir 1,40 m, el Erectus midió 1,70 m, ¿no? Aproximado a lo que yo he leído de los libros, ¿ok? El Neandertal fue un poco más pequeño de estatura, como 1,60 m, y luego viene el Homo sapiens. El Australopithecus tiene una capacidad cerebral pequeñita, digamos de unos 500 centímetros cúbicos. El Homo habilis tiene una capacidad craneal más grande, ¿no? De unos 700, 800 centímetros cúbicos. El Erectus tiene una capacidad cerebral de unos 1200 centímetros cúbicos. Y el Homo neandertal tiene la misma capacidad craneal que nosotros, de 1500 a 1800 centímetros cúbicos.
El Australopithecus tiene el prognatismo, que ya te lo expliqué, ¿no? Que es la ingesta de carne cruda, carne dura, carroña, tallos, raíces, etcétera. Mientras que los Homo también van a tener el prognatismo, pero poco a poco lo van a ir superando, poco a poco. Por ejemplo, el Erectus, al ya cocinar la comida con el fuego, ¿no? La carne con el fuego, el Erectus va a comer una carne más suave y el prognatismo va a ir disminuyendo, disminuyendo, hasta que llegamos nosotros y tenemos la mandíbula ya cambiada. El Australopithecus todavía tiene forma de simio, ¿no? Esa postura de la espalda, de la columna que no es erguida, los brazos largos, ¿no? Las piernas cortas, el cuerpo cubierto de vellosidad, inclusive parece más simio que humano, es lo que podría decirse. Mientras que nosotros los Homo, nosotros ya no tenemos tanto esa apariencia de simio, sino tenemos más apariencia humana, más parecido a los rasgos que tenemos ahora. Lo que sí podemos decir del Australopithecus es que a pesar de tener esa forma simiesca, el Australopithecus tenía o presentaba el dimorfismo sexual. ¿Qué significa eso, profesora? Significa que tú mirabas a un Australopithecus hombre y a un Australopithecus mujer y sin necesidad de observar sus órganos sexuales o genitales, tú ya podías diferenciar el hombre de la mujer o el macho de la hembra por sus formas físicas. Por ejemplo, vamos a un ejemplo para que entiendas la importancia de esto. Tú ves en la calle a un gato y a una gata. ¿Tú podrías saber inmediatamente quién es la gata y quién es el gato? No sé, dime si tú puedes saberlo. Sí, profesora, porque las gatas son un poco más pequeñas, profesora, más delgadas. Un cuy, hembra, un cuy macho, tú puedes inmediatamente saber quién es la hembra y quién es el macho. Sí, profesora, porque no, no sé. Ok, en los animales no hay ese dimorfismo sexual. En cambio, en los humanos, como tú y como yo, existe ese dimorfismo sexual a leguas. Porque tú me ves a mí e inmediatamente sabes que soy una súper regia mujer. Y ves a un hombre y sabes inmediatamente que es un hombre. Ahora, profesor, ¿y qué pasaría si usted se disfraza de hombre y un hombre se disfraza de mujer? Y mira que hay mucho de eso hoy en día. Hay muchísimo, ¿eh? Por más que pase eso y que yo me disfrace de hombre y me ponga bigote, voy a seguir siendo mujer y te vas a dar cuenta al instante en que me veas. ¿Por qué? Por mi pequeña estatura, por no sé, por la forma de mi cuerpo, por los senos más pronunciados. Y lo mismo un hombre, por más que se vista de mujer, ¿sí o no? Claro, entonces ese dimorfismo sexual tan presente en la especie humana también lo presentaba el Australopithecus, con menores evidencias, claro, pero también lo presentaba. El Australopithecus nunca salió de África, el Australopithecus se extinguió hace medio millón de años y si me quieres preguntar sobre sus especies más importantes, ahí tienes al Afarensis con esta mujer llamada Lucy, la cual pues en algún momento se pensó que era la abuelita de la humanidad y hoy en día esta idea está totalmente descartada. ¿Y por qué? Y ahí voy para finalizar con esto. Porque dijimos hace un momento que el Australopithecus nunca fabricó herramientas y los Homo sí lo hicieron. ¿Qué importancia tiene el fabricar herramientas? Tiene mucha importancia. ¿Sabes por qué? Porque el fabricar herramientas es una forma de trabajo. ¿Qué es el trabajo, profesora? El trabajo es toda actividad intencional y consciente que tú haces para poder conseguir algo que satisfaga tus necesidades. Y si nos vamos a ese concepto, podemos totalmente afirmar que cuando el Homo habilis tallaba las piedras, que era algo intencional y consciente que él estaba haciendo, lo hacía con la intención de poder tener formas filudas que le permitan cortar la carne y esa carne comerla y satisfacer la necesidad de la alimentación, del hambre y así subsistir. Entonces, tenemos acá claramente tenemos aquí que el fabricar esas herramientas de piedra es una forma de trabajo. Y las teorías evolutivas, ¿no? Federico Engels dice que el trabajo es la diferencia entre el humano y el animal. Así que ya con eso tú te das cuenta de por qué el Australopithecus no es parte de nuestro mismo género y no podría ser nuestra abuelita Lucy porque ella fue una Australopithecus.
¿ok? Ahora, ya hablamos también un poco de los Homo, ¿no? Que su cerebro fue creciendo cada vez más, que ellos sí fabricaron herramientas, por lo tanto sí trabajaron. Y tenemos también varias especies, comenzando por el habilis hasta el sapiens. Y la evolución nunca fue lineal, sino fue ramificada. Dice que algunas especies coexisten en el tiempo. Bueno, sí, sabemos, se sabe que los Homo habilis coexistieron con los erectos coexistieron con los neandertales por supuesto que coexistieron con los sapiens. Inclusive al día de hoy se dice que en la humanidad actual hay algunos que son de la especie neandertal, aunque eso no está comprobado, no es parte de la historia oficial, pero de que se dice, se dice. No sé, cómo, no sé, mejor lo dejamos ahí. Ahora, la historia, si tú me hablas de una historia en la que todavía no hay escritura, entonces tú me estás hablando de una prehistoria, ya que la historia inicia con la escritura, y eso fue hace unos 3000 a 3500 años antes de Cristo. Entonces, si tú me hablas de la escritura hacia atrás, eso es la prehistoria. Y la prehistoria se divide en dos grandes edades, la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra es aquella en donde la tecnología que se va a usar es la piedra. Lo mismo que la edad de los metales es aquella donde la tecnología que se usa son los metales. En la edad de piedra vamos a tener tres grandes periodos: paleolítico, mesolítico y neolítico. ¿Cuál de los tres es el más largo? El paleolítico, por supuesto, porque ahí está la hominización y aproximadamente tiene una duración de 5 millones a 3,5 millones de años, ¿no? De 3,5 a 5 millones de años. ¿Cuáles son las características del paleolítico? Primero el clima, que te lo voy a hablar con mucho más detalle la siguiente semana, el siguiente lunes, ¿ok? Cuando hablemos del lítico y el arcaico, ahí te voy a hablar más. El clima es el Pleistoceno, caracterizado por el frío, también se le conoce como la era de hielo. Aquí se da la hominización. Y como forma social de organización tenemos a las bandas, las cuales son grupos pequeños de pocos integrantes. ¿Por qué pocos integrantes? Porque las condiciones no eran buenas y los integrantes del grupo morían, ¿no? Rápidamente por falta de alimento, por los predadores o muchos otros peligros. Por eso es que la banda siempre era pequeña y en estas bandas no había diferenciación de ningún tipo de clases o por algún aspecto social o económico. Todos eran iguales. La única diferencia era el sexo, o mejor dicho, en este caso, el género. Género masculino o género femenino. O sea, ¿qué estamos tratando de decir? Que en la banda los hombres y las mujeres se diferenciaban por la función que tenían. Los hombres cazaban y las mujeres se quedaban en el grupo a cuidar a los niños o inclusive ayudar con la recolección. Pero el hombre tenía un papel más destacado porque entre recolectar y pescar o cazar, la cacería era la actividad que a ellos más les interesaba porque le proveía de carne, que era necesario para la subsistencia de ellos. Entonces el varón, al tener esa función y tener ese rol, ¿no? Asignado en función de su sexo, el hombre tenía una superioridad o una diferencia frente a la mujer. Entonces esa es la diferencia, es la única diferencia que vamos a encontrar en la banda, el género, más no otras diferencias de tipo económicas: yo tengo más, tú tienes menos, yo tengo propiedades, tú no. No había ese tipo de diferencias. Ahora, que hayan artículos científicos en la actualidad que digan que las mujeres también cazaban, eso también hay muchos estudios y son muy fehacientes, muy interesantes, ¿ya? Porque dicen que las mujeres conocían rutas muy prolongadas, de muy largas distancias, y tú pregúntate cómo una mujer podía conocer rutas tan largas, tan desconocidas, ¿no? Al igual que los varones. Y esas rutas solo se conocían para la cacería. Y si una mujer también conoce esas rutas, ¿qué te da a entender? Que también cazaba, pues. Entonces, esa evidencia y varias más son las que en estos artículos se mencionan como a las mujeres cazadoras también. Pero bueno, el hombre es nómade porque siempre está buscando su alimento. Y donde migraban los animales, el hombre migraba detrás de ellos. Es así como funciona. El hombre no migraba tanto porque quería, sino que los animales migraban, el hombre migraba. En el lugar donde el hombre habitaba, de pronto todo se secaba, ¿no? Porque el clima cambió. Entonces el hombre se mudará a lugares donde el clima es más estable, ¿no? De mayor temperatura. ¿Y por qué el hombre se va para allá? Porque en un clima de mayor temperatura
es donde los animales se adaptan y donde la flora crece, y el hombre se alimenta o depende de esa flora y también de esa fauna. Por lo tanto, el nomadismo del hombre es estacional. El hombre siempre está migrando en función de las estaciones, ¿ok? Vive en cuevas, bueno, cuevas y cavernas, ¿por qué? Porque ahí el hombre se protege, ahí el hombre se abriga, y las chozas ya han aparecido después, ¿ya? Después. ¿Por qué después? Porque si estamos en un periodo de Pleistoceno, de mucho frío, vivir a la intemperie en una choza no es comprensible porque el frío no te va a permitir, pero si ya llegamos a un periodo de repente el Mesolítico, donde ya está llegando el calor, ahí sí se entiende, ¿no? La presencia de estas chozas que van a ser lugares donde tú vas a estar a la intemperie, ¿no? Con cubiertas de vegetal nada más que te van a cubrir, pero son gracias a las condiciones climáticas. La economía del hombre es de subsistencia. Es aquella en la que el hombre caza, pesca y recolecta. Y como te vuelvo a repetir, la cacería es la principal actividad para el hombre y lo realizaban los hombres. El hombre fabrica herramientas de piedra, comenzando por el habilis, lo mejora el erectus y hasta el sapiens que ya hasta hace arco y flecha. El Paleolítico tiene tres etapas. El inferior, ahí encontramos al Homo habilis, que es nuestro primer homínido, antepasado nuestro en línea directa. No tuvo el bipedismo, pero sí la marcha bípeda. Su postura aún no era totalmente erguida, por lo tanto sus brazos aún eran más largos que sus piernas y por tanto su estatura era todavía aún pequeña, ¿no? Digamos 1,40 m, 1,50 m. Y por como no podían dar largas distancias porque su cuerpo no se lo permitía, entonces nunca salió de África. Lo que sí hizo fue elaborar las primeras herramientas líticas porque tenía el pulgar oponible. Recuerda que el pulgar oponible es una de las primeras cosas que se va a desarrollar gracias a la marcha bípeda del hombre. Con las herramientas que el Homo habilis hace, dice que no son para cazar, solamente para cortar la carne, y casi siempre el Homo habilis cuando se desplazaba a un lugar diferente dejaba sus herramientas y cuando llegaba al nuevo lugar hacía otras diferentes, otras nuevas. O sea, no tenía el concepto de permanencia, de conservación de sus herramientas. El Homo erectus es aquel homínido que ya alcanza una estatura mucho mayor de 1,70 m gracias a que sus brazos se han recortado, haciendo que haya un equilibrio en su cuerpo. Es el equilibrio que tú y yo tenemos, porque nuestras piernas son más largas que nuestros brazos. ¿Tú te has imaginado si tus brazos fueran más largos que tus piernas, cómo andarías? Andarías para un lado y para el otro, porque tus brazos se irían por el tamaño. Pero como no es así, tenemos este equilibrio y eso se va a lograr gracias a que la marcha bípeda se completa en un bipedismo y al obtener el bipedismo, la columna ya se ha completado, ¿no? Y ha adoptado esa forma sinuosa, ¿no? De S, lo cual hace que la sangre llegue más rápidamente al cerebro y así el cerebro pueda también aumentar su capacidad. Como el erectus tiene estatura más larga y tiene la columna vertebral ya completada, también sus piernas ahora son más largas, con las cuales él puede recorrer distancias mucho más lejanas. Y es así como él sale de África y llega hasta Europa y hasta Asia. Además, el erectus también conoció el fuego. ¿Cómo lo hizo? No me lo preguntes. El neandertalensis tiene todas las características del habilis y del erectus, ¿no? El bipedismo, la columna vertebral, conoce fuego, hace herramientas, pero también tiene bastante desarrollo de acá, a nivel cerebral, porque ha alcanzado una capacidad craneal de 1,600 centímetros cúbicos, donde ya es posible el desarrollo de procesos cognitivos, como el pensamiento. ¿Y cómo podemos saber que tenía pensamiento? Porque entierra muertos, pues. El enterrar muertos colocándoles ahí ofrendas te hace pensar a ti de ideas mágico-religiosas. Entonces, si yo tengo ideas es porque pienso. Entonces, si yo pienso, obvio, tengo pues, el proceso del pensamiento, obvio. Este pensamiento, son tantas ideas, yo quiero transmitirlas a los demás y para eso voy a utilizar el lenguaje, voy a emitir sonidos articulados. ¿Qué significa eso? Que son sonidos con un significado. Si yo te digo, mm, eso no significa nada, profesora, ¿qué está tratando de decir? Pero si yo te digo, hola, eso sí tiene un significado. El lenguaje articulado es un sonido con significado. Ahora,
El lenguaje no solamente es por las ideas que quiero transmitir, sino también es porque acá a nivel de los órganos hay maduración, la laringe, la faringe, la tráquea, que son los órganos que se encargan de la fonación. El erectus y el habilis no tenían esta parte madurada. ¿Y sabes por qué no la tenían madurada? Porque para que estos órganos puedan desarrollarse y madurar, primero tienes que tener cuello. Y para que tengas cuello, primero tienes que tener la columna vertebral erecta y vertical con respecto al cerebro. Porque si la cabeza está acá y la columna está acá, hay un espacio que lo separa, que es el cuello. Entonces, si hay cuello, hay órganos que pueden madurar. Y para que haya cuello, tiene que haber una posición vertical del cuerpo con la cabeza. Entonces, te das cuenta cómo una cosa lleva a otra, por lo tanto, no puedes explicar, aquí ya puedes explicar por qué el Avis y el Erectus no tuvieron un lenguaje, o al menos eso es lo que se sabe. Y el Homo sapiens somos nosotros, pues somos unos genios, ¿no? No solamente nosotros hemos completado la colonización del planeta, hemos llegado hasta Oceanía y hasta América. Cazamos animales enormes gracias al arco y la flecha y éramos unos artistas. El arte mobiliar son estas estatuillas de piedra conocidas como las Venus del Paleolítico, que son muy gorditas, pero eso es sinónimo de belleza y fertilidad. Y también está el arte parietal, que son las pinturas rupestres, que te lo voy a explicar en la siguiente clase. El Mesolítico es aquella etapa de transición que es un tránsito entre el Paleolítico, sí, entre el Paleolítico y el Neolítico. Ahora, ¿por qué hay una transición? Porque cambia el clima. Del frío pasamos al calor. Y tú tienes que entender que cuando el clima cambia, también cambia la flora y cambia la fauna. Y si cambia la flora y la fauna, también cambia la vida del hombre. ¿Qué significa eso? Significa que si antes el hombre era nómade, ahora el hombre se vuelve seminómade. Si antes el hombre tenía una economía de subsistencia, ahora el hombre ya no practica esa economía. Ahora el hombre va a practicar otro tipo de economía, pero en su etapa inicial. Por ejemplo, ahora el hombre va a ser un agricultor, pero ya no es un agricultor en sí, sino es un horticultor, lo cual es como la primera fase de la agricultura y te lo voy a explicar con mayor detalle en la siguiente clase cuando hablemos del arcaico superior. ¿Ok? Ahí te voy a explicar todo este proceso. Ahorita nos quedan 5 minutos y no hay tiempo. Entonces, el hombre cambia su estilo de vida, cambia su economía a una economía ya productora, pero en su etapa inicial como horticultor y como domesticador de animales. Y ahora, profesora, ¿por qué el hombre comenzó a ser horticultor y domesticador? ¿Por qué? Porque el clima cambió y muchas especies de flora y fauna o se extinguieron o migraron. Si tú eres una persona que dependes de la naturaleza para tu subsistencia y de pronto esas especies de las cuales tú dependías para alimentarte se han extinguido, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te vas a quedarte a morir de brazos cruzados? No, tú tienes que buscar nuevas formas para lograr tu subsistencia. Y esas nuevas formas, ¿sabes? Van a ser posibles, ¿sabes por qué? Porque aquí no solamente está tu necesidad de alimentación, aquí no solamente está tu experiencia que has logrado obtener de tantos miles de años en que tú has observado el crecimiento de las plantas, la conducta de los animales, su apareamiento, reproducción y esas cosas, sino que aquí también están los factores climáticos, el calor que el Holoceno está trayendo. Ese calor genera pues un proceso que tú ya sabes, las lluvias, la humedad del terreno, la presencia de los ríos. Entonces, todos estos factores y más tu experiencia y necesidad hacen que tú comiences a ser un horticultor y a domesticar animales. Así que todo va cambiando. Ahora ya no vives este, andando constantemente, sino de manera eventual vas migrando, o sea, se llama un semisedentarismo. Y ahora existen los clanes, que son pues como las bandas, pero más grandes. ¿Por qué son más grandes? Porque las bandas se han unido unas con otras y aparece el concepto de tótem. El tótem es aquel ancestro del clan. Es un ancestro que le da cohesión al grupo, que hace que se sientan parte de algo. Es como tu familia, ¿no? Los González, ¿sí o no? Que ¿por qué se sienten parte todos de una sola familia? Porque tu abuelito era pues Jorgito González y él es el patriarca de toda tu familia y les da cohesión, ¿no? Pensar y hablar de él. El neolítico es una etapa ya donde hay una revolución. Eso es lo que dice este historiador, Gordon Child, ¿ya?
revolución neolítica, en donde cambia absolutamente todo. El hombre se vuelve totalmente sedentario porque cambia su economía. Ya no es de subsistencia, ahora es totalmente economía productora, porque el hombre realiza la agricultura y realiza la ganadería. La ganadería y la agricultura al hombre le genera excedentes. Estos excedentes, que son los acumulados, el hombre los guarda y luego los intercambia. Entonces aparece los intercambios comerciales de trueque. Si yo tengo excedentes, es mío. Y al decir que es mío y al decir que eso es tuyo, aparece el concepto de propiedad privada. ¿Ok? Entonces vemos que grandes cambios llegan a la vida del hombre e inclusive con la organización social del trabajo. Si antes el hombre solamente se diferenciaba de la mujer por, o sea, por el tema del género, ¿no? Yo soy hombre, tú mujer, y a cada uno se le atribuyen roles en función de su sexo, yo caso y tú recolectas, ahora esto ya no existe acá, eso es de la banda. Ahora aquí en la tribu, ahora tenemos una diferenciación social que nos lleva a una organización social del trabajo. Tú eres textilero, tú eres, haces textilería, yo hago cerámica, tú ganadería, tú haces pan, tú haces tejidos y así. Hay una organización social del trabajo. También hay arquitectura megalítica que son de gran tamaño, principalmente todas encontradas en Europa, como los dolmen, que son tumbas, consideradas como tumbas, los menires, que son como piezas de piedras colocadas en forma vertical. Si tú juntas un conjunto de menires, vas a formar un cromlech, el cual es como, ¿no? Como lo que tú ves en la imagen de la parte derecha, es un lugar considerado, según dicen, con fines astronómicos. Ahora, la neolítica, chicos, tiene sus lugares donde ocurrieron. Son cuatro los lugares. La primera es la media luna fértil que está ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates y también el río Nilo y el río Jordán, ¿ya? La segunda zona de la revolución neolítica es el lejano oriente entre India y China. Ahí tienes los ríos Huanghe, Yangtze-Kiang y los ríos Indo y Ganges. La tercera zona está en Mesoamérica, ¿no? México. Y la cuarta zona está los Andes peruanos. Esas son las cuatro zonas donde se va a dar la revolución neolítica. ¿Qué significa eso, profesora? Que ahí se domesticaron los primeros cultivos y los primeros animales. Por ejemplo, la vaca se domesticó en el Medio Oriente, el cerdo se domesticó en China, el pavo en México, el cuy y la llama en el Perú. Y así podemos ver, ¿no? Las muestras de estos, ¿no? animales domesticados en las distintas partes donde se dio la revolución neolítica. ¿Ok? Bueno, chicos, avanzamos por aquí. Dice que la sedentarización fue el crecimiento demográfico que necesitó de nuevos lugares de asentamiento de tipo sedentario. Así aparecieron las primeras aldeas con edificación de casas. ¿Ok? En el Neolítico aparecen las primeras aldeas que dan lugar ya a las ciudades, ya que se van a ir configurando poco a poco. Este es un cuadro que luego tú lo observas con mayor detalle, simplemente es un resumen de lo que hemos visto, así de manera más ordenada y diferenciada para que tú lo ubiques mucho más rápido y es muy interesante este cuadro, totalmente de acuerdo con ese cuadro. Y los metales, para terminar. Los metales tenemos tres, cobre, bronce y hierro. El cobre fue utilizado primero no porque fuera el mejor, sino porque era el más abundante. Al principio lo utilizan en forma fría, así como está. Luego ya lo van a fundir en hornos gracias, ¿no? al calor y van a utilizar moldes. El cobre se usa simultáneamente con la piedra, por eso se suele hablar de edad calcolítica o cuprolítica. Con el cobre tú no vas a hacer herramientas, no vas a hacer armas de guerra. Lo que vas a hacer son otro tipo de utensilios y adornos, ¿ok? En esta etapa del cobre es cuando se inventa el arado para usarlo en la agricultura. Si juntas el cobre con el estaño, obtienes el bronce. El bronce es un metal más duro, más tenaz, por lo tanto ya vas a poder realizar con él armas de guerra. Si tú me hablas de armas de guerra, es porque me estás hablando de guerras. Y si hay militaristas. Entonces, acá encontramos la presencia de los primeros estados que son militaristas y que además son teocráticos porque la forma de gobierno está en manos de los sacerdotes, que son los representantes de los dioses en la tierra. Entonces tenemos sociedades militaristas,
teocráticas, pero también son esclavistas. Aquí se va configurando el esclavismo. Todavía no se consolida, pero va empezando, ¿no? Va surgiendo esta base imperialista por parte de estos grandes estados guerreros. Aparece la escritura cuneiforme y jeroglífica, que son escrituras ideográficas. ¿Por qué? Porque son símbolos que representan ideas, a diferencia del alfabeto, que son consonantes, ¿no? Que representan sonidos. Nosotros juntamos los sonidos y formamos las palabras. En cambio, esta escritura son ideográficas porque cada una de ellas representa una idea. ¿Ok? Bien, llegamos al hierro, que es la etapa donde surge este metal totalmente tenaz, usado obviamente para la guerra y que le da el triunfo a quien la tenga. Si tú eres una sociedad de bronce y te enfrentas a una sociedad de hierro, la sociedad de hierro te va a ganar por más experiencia que tú tengas o mayor cantidad de hombres, porque las armas de ellos van a romper a las tuyas, que son de bronce. Entonces, el hierro es el metal que se usa principalmente para las guerras, y aquí ya estamos ante sociedades totalmente esclavistas, totalmente militaristas, y aquí ya se rompió con toda la comunidad primitiva, ya se rompió con toda la etapa colectiva de, ¿no? de la humanización. Aquí ya entramos en un nuevo escenario donde surge un nuevo modelo económico, modelo productivo, que es el esclavismo, y que lo vamos a ver de aquí en adelante con Egipto, con Grecia, Roma, Mesopotamia, India, China y varios estados más de la antigüedad. ¿Ok? Entonces, chicos, nos vamos a quedar ahí porque ya no hay tiempo para más. Acá han agregado este mapa junto con algunos criterios, ¿no? de la civilización, que son el Estado, la escritura, la metalurgia, entre otros. Así que ahí simplemente falta darle una ojeada a esos datos, ¿no? Porque solamente son datos. Entonces, nosotros vamos terminando. Te voy a dar las claves. Anótalo, por favor. A ver. En la número 1, no sé qué marcaste, pero recuerda que siempre debes tener tus claves ya listas para que solamente corrobores si está bien o mal. La 1 es la E de nano, la 2 es la D de dado, la 3 es la C de casa, la 4 es la C de casa y la 5 es la B de barco. Ujú. Entonces ya están las claves, ya está todo. Volvemos a la clase. ¡Wow! Hay preguntas. Ya se terminó oficialmente, ya se pueden desconectar, ya pueden ir a comer sus lentejitas, porque estamos lunes de lentejas. A ver, ¿qué dice aquí Junior? El hombre de Denisova, el Floresiensis, el Neandertal y el Homo sapiens han coexistido en algún momento. Está demostrado que todos ellos provienen del Homo habilis. Ya, es pregunta, ¿ok? ¿Cómo pruebas de ADN? Ya, pregunta. Dos, el raíz reciente solo afectó al hemisferio norte. Sí, también afectó al hemisferio sur. ¿Cómo le afectó? Wow. Y en Göbekli se enterró una cultura paleolítica con rasgos neolíticos. Wow. Junior, me parece que todas las preguntas que tú haces las has sacado de artículos muy recientes. No sé si un poco entramos ahí con algunos datos. En realidad no es que tengo la información tan profunda acerca de lo que me comentas, porque a veces los artículos solamente les damos una leída rápida y en realidad, como dije hace rato, la historia oficial es una sola la que manejamos y los nuevos hallazgos son interesantes, sí, pero a veces puede caer en el punto en que nos puede confundir con lo que ya sabemos, porque un hallazgo nuevo puede contradecir totalmente lo que ya se sabe acerca de algo. Entonces, ahí puede haber un conflicto, digamos, ¿ya? Pero obviamente nosotros hemos dado, por ejemplo, nombres de especies que son las que a nivel de San Marcos manejamos, pero hay muchas especies más, no solamente la que tú mencionas, sino que hay muchas especies más de las que se dice que tienen una mayor antigüedad, de las que se dice que una provienen de la otra, pero queda solamente en eso, ¿no? Queda solamente en ese estudio y no hay en sí una comprobación de la comunidad científica para aceptarlo como tal. Ahora, de que han coexistido, muchas especies han coexistido, por eso que en la misma PPT se decía, ¿no? Que la
hominización es lineal, es ramificada y muchas especies han coexistido y hasta el día de hoy coexisten porque también los estudios actuales dicen que el Neandertal y el Homo sapiens sí hubo un punto de reproducción entre ellos y que, como dije, ¿no? En el mundo actual hay algunas personas, sobre todo en la parte de Europa, que vendrían a ser parte de esta especie de los neandertales, lo cual tampoco está demostrado, ¿ok? Y ahora, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Solo afectó al hemisferio norte. También afectó al hemisferio sur. ¿Cómo le afectó? Bueno, esa pregunta déjame para consultarla un poco más, Junior, ¿ya? De la parte de estos cambios que se van a dar, tanto en el norte como en el sur, aunque no, digamos que a nivel de la humanización, no genera mucho ver si fue en el norte o en el sur, porque más afecta en función de la parte oriental u occidental, porque lo que hemos visto nosotros ahora de estas civilizaciones que, digamos, han desarrollado la revolución neolítica que generó los grandes cambios que llevan, ¿no? A un nuevo modelo económico que es el esclavismo, tiene que ver más, ¿no? A nivel ecuatorial, a nivel de que mientras más cercano estoy a un punto, a una latitud, ¿no? Cercana a un espacio donde hay una temperatura más cálida, digamos, se generan las condiciones para estos cambios, ¿no? De la revolución neolítica, porque si tú observas, ¿no? La media luna fértil, el Medio Oriente, los Andes peruanos, la zona de Mesoamérica, todos están en esa línea ecuatorial, ¿no? Entonces, digamos que por ahí viene una mayor prioridad o importancia al momento de estudiar estos cambios. Dice dentro de una cultura política con rasgos neolíticos. Ya, bueno, eso de la última pregunta, hace mucho tiempo lo leí, ya, pero no tiene en realidad tampoco una base de mayores evidencias, ¿no? Porque de repente para que eso sea creíble, debería tener sustento por otras ciencias, como estuvimos viendo hace rato, ¿no? De repente ahí la arqueología tendría que tener también aportes, ¿no? De la parte de la antropología, pero en realidad solamente se queda con la antigüedad y solamente hablar de antigüedad no te dice tanto, ¿no? No te dice tanto porque pueden haber otros factores también que puedan ahí estar involucrados, ¿ok? Ya, entonces, chicos, cerramos. Son las 1:39. Nos vemos el siguiente lunes a la misma hora y por el mismo canal, ¿ok? Así que ya me despido que tengo que hacer otras cosas. Cuídense mucho. Bye bye. Nos vemos.